Hola, muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy haciendo la segunda parte del video del Noé a Babel. ¿Qué pasó con la humanidad desde el año donde fue el diluvio hasta los 200 años posteriores al diluvio, que fue el fenómeno de Babel? La primera parte explicamos un poco el entorno geográfico y ahora vamos a explicar el genético del cromosoma Y. Hoy vamos a explicar la genética de poblaciones del ADN mitocondrial, ver qué pasó con las descendientes de las Sem, Cam y Jafet, o de las tres mujeres de Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver cómo se distribuyeron estas hijas, nietas, bisnietas, etcétera, hasta la séptima y octava generación. Vamos a ver esa situación y finalmente veremos el aspecto cultural, la edad calcolítica, o sea, la edad del cobre, que fue más o menos lo que podemos deducir de los resultados del conocimiento bíblico y de la arqueología. Entonces vamos a ver esta situación, los invito a que me acompañen. Gracias. Análisis del ADN mitocondrial en la familia de Noé. Tal como se menciona en el Génesis, después del diluvio había tres mujeres fértiles, cada una con su propio haplogrupo. Y durante su estancia en Babel, desde el diluvio hasta el 3100, hubo 8 generaciones. Veamos qué pasó en ese entonces desde el punto de vista del ADN mitocondrial. La mujer de Sem tenía el haplogrupo N. Desde el diluvio hasta Babel hubo 7 generaciones de mujeres. Las descendientes de Sem se distribuyeron entre todas las familias lingüísticas, excepto en las joisanas, congo-cordofanas y drávidas. Vamos a ver esa distribución. Una hija de Sem tuvo el haplogrupo A, o sea, la mutación hacia A. Ella tuvo a su vez 4 hijas, el A-A, el A5, el A8 y el A10. La A-A tuvo el A-A1, etcétera, etcétera. Y estos se distribuyeron entre altaicos, amerindios, sino-tibetanos, áustricos y nepalíes indoeuropeos. El A5 es japónico, el A8 sino-tibetano y el A10 palo-siberiano. O sea, como los hijos de Sem, los nietos de Sem o los descendientes de Sem en las mujeres se distribuyeron en casi todos los grupos, familias lingüísticas. Las nietas de Sem tuvieron el N1-5, N1, N1A y finalmente llegaron al progrupo I en la séptima generación, que es el europeo que corresponde al haplogrupo I del cromosoma Y. Este cromosoma Y están distribuidos en toda Europa. El N2 son uralo-yucagíricos, que dio lugar al haplogrupo W. El N9, que da lugar al haplogrupo Y, se distribuye entre los áustricos y paleosiberianos. Y el Na, que es ion A, que da lugar al R, que es el grupo mayor, es el más estudiado, se va al B4, que es áustrico. Continúa la descendencia de la mujer de Sem. El grupo R es el más interesante porque da lugar al grupo B, que también son amerindios, áustricos. El B5 es áustrico. El grupo P, al grupo P, da lugar a los papuanos. El R0 da lugar al HB, que es indoeuropeo, y el ROAB al afroasiático. El JT da lugar al semita. El grupo F es áustrico. El U está muy distribuido entre semita, afroasiático, indoeuropeo y semita. Ahí están los últimos 3 haplogrupos descendientes de la mujer de Sem. Son el O, que es australiano, el S, que es australiano, y el X, que es afroasiático y europeo, que corresponde al haplogrupo I del cromosoma Y, que es del norte de Europa o de Europa. También se encuentra el X2AJ entre los algonquinos en el sureste de Canadá y noroeste de Estados Unidos, y esto probablemente sea herencia vikinga.
Mujer de Cam, haplogrupo L3. Los descendientes de Cam, de la mujer de Cam, se concentraron en África y Medio Oriente, especialmente Península Arábiga. En la tabla se puede apreciar las generaciones que sucedieron, sobre todo los de L3, L3A con cocordofanos, igual que L3B1, casi todos son, el L3E es afroasiático y L3H son nilo-saharianos. Los descendientes o las descendientes del L334 hasta L0 corresponde a la familia lingüística joyciana al sur de África. La mujer de Jafet poseía el haplogrupo M. Los descendientes de Jafet se distribuyeron especialmente en India, Asia Oriental, Oceanía y América. Familias drávida, uralo-yucajira, sino-tibetana, áustrica, australiana, papuana, altaica, paleo-siberiana, nadené y amerindios. No estaban ni en los indoeuropeos ni en los africanos. La descendencia de Jafet es muy prolífica. Entonces tenemos varios grupos entre el M1 2051, que están el M1 en afroasiáticos, el M en áustricos, en drávidas, el M2. La M hija de Jafet tiene al M8, que está en lugar del CZ, que sobre todo son sino-tibetanos y amerindios, el C1b, el C1d, C1f, C1 en general, menos el C1a, que son sino-tibetanos. El C4 es altaico, el C7 es áustrico, el M5 es drávida. Siguen las nietas de Jafet tipo M, porque el M sigue todavía habiendo grupos M puros. Y entonces el M6 es drávida, M7 áustrico, M9 papuanos, el D es amerindio, el D4E es siguiente, son sino-tibetanos, el G es sino-tibetano, el Q es papuano, etcétera, etcétera, hasta llegar a los australianos, que es el M15 y el áustrico. Como ven, su distribución es fundamentalmente en América, Asia Oriental y la India, y unos pocos afroasiáticos. Con la tabla anterior, las tablas anteriores podemos ver que el linaje masculino es bastante homogéneo en las familias lingüísticas y el linaje femenino fue variable, sobre todo en las primeras generaciones. Antes de Babel se distribuyeron mucho las hijas de Sem, Cam y Jafet entre las diferentes familias lingüísticas. Por tanto, es la variación de fenotipos o de razas. Esta situación se paró prácticamente después de Babel, porque los grupos se estabilizaron y hasta después de 1000 o 2000 años volvieron a intercambiar mujeres. Entorno cultural de Noé antes del diluvio universal. Es importante destacar que no tenemos evidencia de estas culturas prediluvianas, ya que todo quedó destruido y debajo de enormes capas sedimentarias. Sabemos esto por el desarrollo de las culturas postdiluvianas, o sea, cómo vivió Noé después del diluvio. El arqueólogo Douglas Petrovich, en conferencia magistral, tiene elementos convincentes sobre la existencia de Babel en el sur de Mesopotamia, que coincide con la edad de cobre de Mesopotamia alrededor del 3000 a.C. De acuerdo con la información bíblica, podemos deducir que la cultura de Noé corresponde a la edad de cobre, caracterizada por el uso en la fabricación de herramientas, armas y objetos de uso cotidiano. Algunas de las principales características del área del cobre incluyen metalurgia del cobre, producción agrícola y ganadera importante, estratificación social debido a una incipiente especialización de la producción, sobre todo en los oficios artesanales, la ocupación del territorio con una concentración poblacional en sitios cada vez más grandes y el cambio de una economía doméstica a una economía más integrada, la formación de jefaturas o clanes, el desarrollo de niveles protourbanos, especialmente en Mesopotamia, que llevaron a la formación de las primeras ciudades, a la presión del Estado y a la intervención de la escritura. Así pues, de 8 personas en el año 3300 a.C. aproximadamente al 3100 a.C., se formaron más o menos unas 32,000 personas que vivían en clanes con linaje masculino, pero con intercambio de mujeres. Esto dio lugar a una cultura del cobre, de la edad de calcolítico que se llama, y la formación de la primera ciudad, que es Babel.
cuando llegó al límite de su población, según la Biblia, Dios se enojó con ellos y les obligó a dispersarse y a que no se comunicaran entre ellos. Hubo una confusión de lenguas y ahí, que curiosamente coincide con la época de la aparición de todas las familias lingüísticas en el año más o menos 3000 antes de Cristo. Entonces vamos a estudiar en el próximo video, por supuesto, las culturas, la cultura humana después de Babel. Cada una de las familias lingüísticas que nos consta que sobreviven, vamos a estudiar qué pasó con cada una de ellas desde Babel hasta la época actual. Primero pasaremos a estudiar su etapa de dispersión, que es la era glaciar. Hemos llegado al final del capítulo de Noé a Babel. Hemos trabajado fuertemente este aspecto de la primera historia de la humanidad. Son hipótesis, claro que son hipótesis, pero las dejo claras con los datos arqueológicos, genéticos, demográficos, etcétera, etcétera. En el siguiente capítulo vamos a ver la historia de Babel al final del periodo glaciar. El periodo glaciar más o menos terminó en el año 2400 a.C. Entonces, estos 700 años, de 3100 a.C. a 2400 a.C., es el periodo glaciar. Empieza la dispersión de la humanidad, empieza el periodo glaciar, y cada uno de los pueblos que hasta ahora sobreviven, podemos rastrear qué pasó con ellos, sobre todo en estos años, dónde se distribuyeron. Entonces vamos a hacer el estudio de estos 21 pueblos o clanes que salieron de Babel y vamos a ver su distribución lingüística, genética y su distribución geográfica y demográfica, y también su desarrollo etnocultural. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y estoy a sus órdenes. Muy buenos días.